Hola, Beatriz. Hola, Hola, ¿cómo te va, Bea? ¿cómo te va? Tanto tiempo. Sí, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Un placer que nos hayas dicho que sí. Digo nos porque trabajo junto con una persona que es mi coequiper, Ajá. Natacha Camila Hoyos, que es comunicadora también. Ah, mira, colega. Exactamente, colega. Y bueno, y es un placer realmente tenerte, Bea. Te sigo a través de Fundación Vía Libre. Y acá en Salta se estuvieron dando algunos debates respecto a derecho de autor a través del Registro Nacional de Derecho de Autor, pero creo que es muy interesante, de mucha gente que por ahí va a escuchar después esta charla, hablar un poquito más allá de cosas que vos siempre estás compartiendo, que todavía acá creo que está caminando lento, pero va. El NOA Bueno, tiene esa característica, ¿viste? Vea, dale. Sí. principalmente me gustaría, con todo esto que venís trabajando en este sistema de pandemia, que hagas como una pequeña síntesis quizás en hablar qué es el dominio público con esto que está pasando, ¿no? ¿Qué es el dominio público y su vinculación con el derecho cultural de verdad, ¿no? Con esto que a veces hablan de la propiedad intelectual y derecho de autor como si fuera lo mismo y hay una gran confusión. A ver, sí, la verdad es que, bueno, gracias por la entrevista y por el espacio de la conversación, que siempre es interesante sobre estos temas. Y muchas veces no nos damos el tiempo de conversar estos temas que son centrales para la cultura y para la convivencia, me parece, más que para la cultura como un sector, para la construcción de miradas colectivas. El dominio público es un concepto al que se le presta demasiado poca atención, en particular acá en Argentina, pero en general, es un concepto muchas veces denostado, se habla muchas veces de una obra que cae en dominio público, como si caer al dominio público fuera algo malo, algo que va a dejar a la obra a la deriva o en una situación precaria. Y en realidad el dominio público hay que pensarlo como el acervo cultural común, es aquel, en términos jurídicos y en relación al derecho de autor, hablamos de dominio público cuando los derechos de propiedad intelectual sobre una obra prescriben, cuando se cumplen los plazos de monopolio sobre esos bienes intangibles. El dominio público también alcanza a las innovaciones cuyas patentes y el sistema de propiedad intelectual sobre inventos también prescriben. Es decir, en el dominio público no solo hay obras de la cultura como obra literaria, obra musical, pictórica y demás, sino que también hay inventos, fórmulas médicas, innovaciones técnicas. Es decir, el dominio público es un elemento central en la vida colectiva y además en la innovación, en la creatividad, es el acervo cultural común. Y eso que suena a algo difícil de abarcar porque es enorme, bueno, eso es el dominio público. Y muchas veces cuando nos manifestamos en defensa del dominio público, yo hago mía una expresión de James Boyle, que tiene un libro que se llama Public Domain en inglés, es un libro sumamente interesante, tiene varios años ese libro, pero que deja sentadas las bases del dominio público como un elemento central a proteger, y él hace un llamado a construir, así como hay construida una conciencia medioambiental y hay movimientos sociales que trabajan en la protección, la defensa del medio ambiente para legar a a las generaciones que nos sigan, un entorno vivible. También es importante construir un movimiento político de activismo, de defensa del dominio público, porque el dominio público en las últimas décadas, sobre todo en las últimas décadas del siglo pasado, pero todavía,
está en riesgo por los avances cada vez más notables en materia de sistemas de apropiación privada de bienes elegibles, traducidos a sistema de propiedad. Es decir, la respuesta rápida es: el dominio público es el acervo cultural común en el cual abrevamos para crear nuevas narrativas, para canciones, para crear nuevos inventos, para desarrollar más la cultura, es decir, no solo para acceder a la cultura, sino también para la cultura. Bien, Bea. Cada tanto se va y viene la señal, pero te escucho perfecto y te siento bien. Ahora, entendiendo que este dominio público es tan importante, ¿qué está pasando con esta situación actual de los algoritmos? ¿Cómo el software interviene? Esto que recién decías, de todo esto que está avanzando, ¿no? Y cómo todo empieza a tornarse privado. Y la pregunta es, ¿podemos escapar a esta manipulación del algoritmo para en defensa de alguna forma al dominio público? ¿Podemos escapar? ¿Hay forma? Siempre hay forma, sí. A ver, es una pregunta enorme. Y digamos, hay que hacer varios planteos, porque, por ejemplo, si pensamos que, en primer lugar, no toda la cultura está necesariamente en Internet, ni toda la cultura está atravesada por las tecnologías. Y esto es esencial. Y no podemos olvidar esto. Hay un mundo ahí afuera de muchas posibilidades de acceder y de participar que no necesariamente están atravesadas por las tecnologías. Pero, sobre todo en esta coyuntura en la cual la situación de la pandemia nos ha llevado a, bueno, a quedarnos en casa, a virtualizar, a poner en remoto, trato de no usar la palabra virtualizar, porque en realidad siguen siendo reales las clases, siguen siendo reales las comunicaciones, siguen siendo reales las entrevistas como esta, las jornadas de trabajo. No hay nada de virtual en eso, solo han sido puestas en remoto, digamos, pasaron a ser a distancia y mediadas por estas tecnologías. A ver, la primera cosa que hay que decir es que la Internet, en su origen, los protocolos de Internet, son innovaciones de dominio público. Quienes construyen la Internet, en su primera matriz, digamos, en su primer diseño, la diseñan pensando en el dominio público, la diseñan como dominio público. Es decir, los protocolos de Internet, desde el momento en el que se desarrollan, son de dominio público. Eso es un primer bastión importante. Y mucho del conocimiento que circula por Internet es conocimiento de dominio público. El problema que tenemos es que el tipo de regulación de propiedad intelectual vigente, que es una regulación diseñada a finales del siglo XIX, podemos poner como un punto ahí de inflexión la aprobación de la Convención de Berna en 1886, se establece que toda obra literaria, musical, narrativa, de dibujo, pictórica, escultura, digo, todas las obras que están dentro del paquete de obras reguladas de esta manera, tienen lo que se llama el derecho de autor comienza a regir desde el momento de la primera fijación de la obra, es decir, desde el momento en el que la obra se plasma en un soporte, la idea se expresa y se plasma en un soporte, comienza a regir el sistema de propiedad intelectual vigente. Es un sistema automático que no requiere ningún tipo de trámite. No es como las patentes que requieren que para que a vos te otorguen una patente tenés que hacer una presentación, tenés que hacer una justificación, tenés que someterlo a un comité de evaluadores y a veces te la otorgan y a veces no, muchas veces no. La obra literaria, la obra de autor, la obra cubierta por el derecho de autor y el copyright, por el contrario, está regulada de manera restrictiva desde el momento de la primera fijación de la obra. Y esto, cuando uno lo vuelca al entorno digital, implica que cada cosa que hacemos en la red está cubierta por alguna forma de monopolio de derecho de autor o copyright.
Y eso le da una impronta a la problemática, porque la gran mayoría de las personas que están volcando obra, ya sea escritos, opiniones, fotografías, videos y demás, a la red, no lo están haciendo con un fin de lucro, ni con un fin comercial, ni con un fin de hacer un uso de esa propiedad intelectual, porque en la mayoría de los casos ni siquiera saben que tienen esa posibilidad o que tienen una propiedad intelectual sobre esa obra, que la disponibilizan en el entorno virtual solo para que la gente la vea, la acceda o eventualmente se viralice o llegar a generar un público mayor. Pero por otro lado, de esa cuestión, que es una parte intrínseca de la problemática del modelo vigente de propiedad intelectual, tenemos el otro elemento, y es que mucha gente, digo, la idea de la Internet a partir de los 90 en adelante, de alguna manera se plasma como ese entorno en el cual queremos acceder a todo, y queremos acceder a todo de manera gratuita. Y eso tiene un costo, que es un costo velado, es un costo que no pagamos en dinero, no sacamos nuestro dinero para pagar, pero que ha generado una serie de problemas que tienen que ver con, en primer lugar, una serie de regulaciones que apuntan a que las plataformas controlen la circulación de obras bajo propiedad intelectual, en particular cuando esas obras son de titularidad de la industria del entretenimiento. Porque acá todas las obras por este sistema automático tienen alguna forma de propiedad intelectual, pero hay que distinguir entre las obras producidas por los usuarios de las redes y las obras producidas por la industria del entretenimiento. Esa industria del entretenimiento se ha volcado de una manera muy agresiva en los últimos años a tratar de generar mecanismos de control de la circulación de sus obras. Y eso ha dado origen a distintas implementaciones, como por ejemplo, una de las más problemáticas, que está trayendo consecuencias muy problemáticas, es el Content ID, el identificador de contenidos desarrollado por Google. Es un algoritmo entrenado para identificar obras que le pertenecen, cuya titularidad le pertenece a la industria del entretenimiento, y tomar medidas sobre esas obras. Eso es muy problemático y eso está vigente, digamos, en plataformas como YouTube. Por eso es que vemos cada vez más que mucha gente que se dedican a hacer videos sobre música o a hacer comentarios sobre distintas obras culturales, sobre todo hay una movida grande de youtubers que trabajan en temas musicales, que enseñan música, que enseñan audio perceptiva, que enseñan a aprender algunas cosas de cómo va la cuestión de música. Se han encontrado con infinidad de personas que no pueden reproducir en sus videos la obra que comentan. Entonces, nos empezamos a encontrar con cada vez más sistemas automatizados que ponen barreras a lo que podemos hacer en estas plataformas. Y el problema central, porque uno puede decir, bueno, si te implementan esto en una plataforma como YouTube, te vas a otra o buscas otros mecanismos para hacerlo, pero ahí encontramos dos problemas grandes. Uno es los altos niveles de concentración que tienen estas plataformas, y hoy día es muy difícil escapar a estos mecanismos de control, muchas veces automatizados, que están implementando Facebook, Twitter, YouTube. Bueno, Google en realidad es la empresa matriz, la dueña de YouTube. Son empresas muy concentradas, entonces las posibilidades de conseguir un público, que es lo que quieren mucha gente que está en las redes, para sus videos o para sus declaraciones o para sus actividades, se hace muy difícil en otras plataformas que tienen una penetración de mercado prácticamente insignificante o muy menor. Pero esto empieza siendo acuerdos entre privados y terminan siendo regulaciones. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, desde finales de los 90, hay regulaciones como la Digital Millennium Copyright Act que obligan a las plataformas a tomar medidas de control de la circulación de contenidos, y es por eso que muchas veces se bajan cuentas o se bajan
posteos en Twitter por violación de propiedad intelectual, pasa lo mismo en el buscador de Google, pasa en YouTube, pasa en un montón de estas plataformas que están obligadas a cumplir con esa ley en los Estados Unidos, pero que también esto cristaliza en regulaciones como, por ejemplo, la nueva directiva de copyright aprobada en la Unión Europea hace un par de años, que hace mandatorio que las empresas que operan en territorio europeo implementen este tipo de medidas técnicas para regular el acceso y los usos que se hacen de obras bajo propiedad intelectual en las distintas plataformas. Entonces es un proceso de doble problemática. Una es los acuerdos entre privados, la concentración de las grandes plataformas que hacen que estos acuerdos entre privados se tornen casi ineludibles. Y por otro lado, los avances en materia regulatoria que hacen que quienes no tienen ocasión de hacer eso tengan que hacerlo obligados por estas nuevas legislaciones. Entonces, se torna cada vez más complejo. A eso hay que sumar la persecución a las plataformas de peer-to-peer, lo hemos visto con la persecución a The Pirate Bay en la Unión Europea, con distintos de persecución penal, que van acotando cada vez más las posibilidades de salirse de este modelo estricto de propiedad intelectual que aparentemente nadie cuestiona de una manera apropiada, porque hay muchas voces que se levantan diciendo, ay, si intercambian archivos o comparten canciones, le están robando su salario a los músicos y no hay ninguna evidencia empírica que demuestre que eso es así. Entonces, no hay un contexto apropiado de debate. Hay una polarización muy grande en este debate también, como en muchos otros temas, hay grietas muy tajantes. En este debate la grieta es muy distinta del resto de las grietas que conocemos en el debate político. No podemos trazar la línea en los mismos lugares, pero sí hay una grieta muy fuerte entre quienes defendemos el derecho cultural de acceso y participación, respetando derechos de autor, y quienes defienden visiones maximalistas de la propiedad intelectual y no atienden de manera apropiada los derechos de acceso y participación en la cultura. Claro, eso para poner en contexto, porque por ahí hay mucha gente que no está en la dinámica del software libre y no comprende mucho, pero claro, ¿qué importancia tiene esto realmente que vos explicás, Bea, de poder tener acceso y participación, que es fundamental ante toda esta situación? Por eso yo te preguntaba el algoritmo, ante toda esta situación donde todos creemos que subimos cosas y podemos hacerlo libremente, pero en realidad hay una situación mucho más macro, mucho mayor, que empieza a atravesar, y a veces por no meternos en tema y no querer escuchar o saber un poquito más, dejamos que se maneje. Y la realidad es que ahí está el punto. No hay que dejar que se maneje. Como yo te preguntaba, ¿podemos salir, ¿no?, de este tema del algoritmo? Y vos decís, sí, claramente. Y la pregunta también va enfocada a que vos sos presidenta de una fundación, se llama Fundación Vía Libre, que justamente aboga por el software libre. Y vienen trabajando, y vi que ahora en este último tiempo sacaron un podcast, que está muy lindo, por cierto, El Bestiario de Internet. Y mi pregunta es, porque Fundación Vía Libre, para que nos conocen, ellos vienen hace mucho tiempo en un formato software libre y compartiendo mucha información, pero este bestiario está muy bueno, que creo que arrancó ahora, en la pandemia, creo que lo largaron en abril, si no me equivoco, y me gustaría que compartas cómo decidieron y en qué plataforma decidieron subir esto y cómo desarrollaron, ¿no?, estos acuerdos entre las personas que fueron entrevistando bajo el motor de decir, che, estamos distribuyendo contenido, loco, está buenísimo, vamos para adelante, ¿no? Sin tener que estar metidos en esta lógica de, no, bueno, pero mirá que el paper, no, bueno, que mirá que esto. Está bueno, ¿no?, como contar esa metodología para sacar el cuco de que sí podemos salir sobre otras plataformas, sí podemos hacer otros arreglos, porque estamos mirando sobre otros valores. Bueno, a ver, nosotros trabajamos en software libre desde hace 20 años. Ahora, en noviembre de este 2020 tan atípico,
Nosotros planeábamos hacer una gran celebración de nuestros 20 años. Nacimos en noviembre del 2000 formalmente, en el sello de la Inspección de Justicia, cuando nos habilitan, nos aprueban como fundación, dice noviembre del año 2000. Pero bueno, vamos a tener que hacer algún festejo de otro tipo. Pero nosotros venimos trabajando desde hace 20 años en esta lógica de primero, compartir. Nosotros consideramos que compartir no debe ser nunca delito, como primera cuestión. Compartir no es delito, ha sido para nosotros una de los eslogans más repetidos en estos 20 años. Y eso tiene que ver con el hecho de que nosotros entendemos que la distribución y que la regulación de cómo se distribuye la cultura no debe ser materia del Código Penal, como lo es en Argentina, por ejemplo. Eso es una primera cuestión que nosotros entendemos y que nos gustaría modificar en este trabajo que hacemos de tantos años. Y Vea, después, perdóname, sí, ¿no? Y poner en contexto que en Argentina la ley 11723, que es la que considera que todo lo que compartamos como cultura, si no lo registramos es penal, es una ley bastante poco actualizada. Dicho sea de paso, vos mencionaste el convenio de Berna, y cómo desde 1986, desde entonces, nosotros estamos arrastrando una legislación de esas características con ese paradigma. Entonces, digo, para entender un poco que nada, esto cuando se replique digan, pero ¿cómo en Argentina? Sí, la bueno, ley. a ver, la Convención de Berna es de 1886 y la ley de propiedad intelectual vigente hoy en Argentina, que regula cómo producimos y distribuimos cultura, es de 1933. Es decir, es una ley muy antigua, es una ley que ha resistido el paso del tiempo, digamos, en ese paradigma. Ha sido modificada varias veces, porque por ejemplo en el año 98, 1998, fue modificada para incluir el software y las bases de datos, es decir, es una regulación que se ha ido de alguna forma ayornando en expansión de derechos de propiedad intelectual. Eh, pero que no ha cambiado el paradigma de la restricción y la tipificación penal como el paradigma fundamental en el cual se sostiene la regulación de propiedad intelectual en Argentina. Y esto es un problema. Nosotros entendemos que esto es un problema serio. Nosotros querríamos ver una regulación que protegiendo los derechos de autores, entendiera que el paradigma de la protección de los autores no tiene por qué colisionar con el paradigma del acceso y la participación. Es decir, podemos pensar mecanismos regulatorios más justos, diría yo, más amplios, más diversos y más originales, si se quiere también. El problema que tiene este sistema es que además ha sido convalidado con una cantidad de tratados internacionales y de acuerdos. Esto, por ejemplo, está metido en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, salirse de este paradigma es muy difícil. Es prácticamente imposible en la actual coyuntura global, digo, esto no es un problema exclusivo de Argentina, esto es un problema global, es muy difícil salirse de este paradigma en el cual la restricción es la norma y el acceso es la excepción. Que esa es otra de las cuestiones que nosotros repetimos sistemáticamente. No puede ser que el ejercicio del derecho a la cultura sea cumplido a partir de excepciones a una legislación y que no sea la norma, porque el derecho de acceso y participación en la cultura es un derecho humano contemplado en la Declaración Universal, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en todas las declaraciones vinculadas con derechos de niños, niñas y adolescentes, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las mujeres. Digo, hay un montón de derechos ya consolidados que tienen rango constitucional que consagran los derechos de acceso a la educación. Por ejemplo, una de las cosas que vimos en esta coyuntura de pandemia es cuán necesario es tener mecanismos que faciliten el acceso para, por ejemplo, el sistema educativo. Yo soy profesora acá en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, y
Cumplido el primer cuatrimestre, entre agosto y septiembre, la facultad hizo una encuesta a nuestros estudiantes que cursaron el primer cuatrimestre en esta modalidad de emergencia que se diseñó sobre la marcha y que fue ampliamente improvisada, porque claro, en marzo estábamos listos para empezar las clases y se decreta la situación de emergencia sanitaria y bueno, no fuimos a la facultad en todo el cuatrimestre. Bueno, el 40% de los estudiantes que respondieron la encuesta dijeron no tener ni impresora, ni libros, ni acceso a materiales impresos para la cursada. Es decir, un 40% de quienes cursaron el cuatrimestre no tuvieron materiales impresos para acompañar su cursada. Y esto es brutal. Esto implica que si nosotros, los docentes, no hubiéramos tenido previamente digitalizados muchos de los materiales, ese 40% de estudiantes que cursaron, que hicieron sus exámenes, que hicieron sus trabajos, que hicieron su cursada, en una pseudo normalidad, digo, en una excepcionalidad de emergencia, pero no hubieran podido atender esas materias, no hubieran podido acceder a esos materiales. Y la noticia es que todos los docentes que tenemos digitalizados esos materiales, salvo que esos materiales estén o en dominio público, que son muy pocos actualmente. Bueno, hay algunos materiales que están en dominio público, pero en general las ediciones no lo están, o las traducciones no lo están, pero digamos que mayormente no están en dominio público o no están con licencias libres, es decir, esos materiales, para que esos estudiantes tuvieran acceso a esos materiales, nosotros sus docentes antes tuvimos que haber violado la ley y haber cometido un crimen tipificado en el Código Penal. Eso es inadmisible. Eso es inadmisible, porque lo único que hicimos fue poner a disposición de esos estudiantes los materiales indispensables para cursar sus materias. Y estoy pensando que en este momento estoy hablando de estudiantes universitarios, pero eso mismo le pasó a estudiantes de secundaria, a estudiantes de primaria, a estudiantes de tecnicaturas, a estudiantes de terciarias, a estudiantes de educación especial, a estudiantes de todo nivel en todo el territorio nacional. Sin flexibilidades a favor de bibliotecas, las bibliotecas que están cerradas porque no pueden estar atendiendo personas en este momento, o que eventualmente estarán sumándose a las distintas aperturas, pero que en un primer momento estuvieron cerradas, no tienen tampoco la posibilidad de hacer préstamo interbibliotecario, de hacer copia para fines de conservación, de hacer copia para investigadores académicos, para docencia universitaria, todas esas tareas que son fundamentales en el derecho a la cultura y en el derecho a la educación, están vedadas por la tipificación penal que establece la ley 11.723. Y eso es un problema. Y en pandemia quedó absolutamente de manifiesto. Y te digo más, Bea, y hago un comentario. Por ahí, acá en la zona norte, tenemos muchas prácticas que son educativas, culturales, desde el punto de vista de patrimonio inmaterial. Y muchas zonas que, como por ejemplo, que se hacían prácticas rituales por, nada, una procesión, por ejemplo, o encuentros de ritos de Pachamama, o volver a generar una práctica que genera una trascendencia y eso es formativo y es cultural, muchas comunidades quedaron aisladas en donde realmente hay una perspectiva de COVID, si se quiere, poco analizada en lugares tan aislados, hasta donde llegó esta restricción, y personas que, ya que de por sí cuesta encontrarse y que esperan todo el calendario del año para que eso suceda, porque forma parte de su formación educativa, de su trascendencia cultural, queda completamente aislado. O sea, realmente hay contextos sociales que no pasa por un fondo económico, no pasa por, bueno, sí llegamos a Internet, no pasa por eso. O sea, como realmente hay planteos de accesibilidad, de disponibilidad, de diversidad, que no alcanza a entenderse todavía. Y eso es grave, realmente es grave. Sí, definitivamente hay temas que tienen que ver con la posibilidad, porque además hay otra cuestión, que no todo se puede
volcar en el formato digital. Pero bueno, ese es uno de los temas que ha planteado esta situación inédita. Digo, yo jamás cumplí 50 años este año, jamás en la vida imaginé que iba a pasar un año entero prácticamente sin un viaje, sin un curso presencial. Y sin embargo, tengo que reconocer también que trabajé más que nunca. Sí, me encantó tu posteo, porque bueno, el que no la siga, vea, yo te sigo en Twitter, que es genial. Me encantó el último posteo que hiciste, como, che, sí estuvimos trabajando, a ver. Más que nunca. Digo, esto es pensar que los y las docentes o que no se han dictado clases, me parece que es una falta de respeto absoluta al enorme trabajo que han hecho docentes, padres, madres, educadores de todo tipo, que han hecho un esfuerzo inmenso en estos meses de trabajo para que los y las niñas y niños y adolescentes mantengan el vínculo con su escuela. Por supuesto que hay algunas cosas que son increíbles, que es que, por ejemplo, en la ciudad que tiene el mayor presupuesto del país, que es la ciudad de Buenos Aires, haya cerca de 6.000 chicos que no tuvieron contacto con su escuela en lo que va del inicio de la pandemia. Digo, ¿dónde está el Estado que ahora pretende solucionar eso con la vuelta al aula? En realidad eso debería haber habido una política de ir a buscar a esos chicos y chicas y no poner en riesgo a sus maestras, a sus maestros. Digo, hay una cantidad de cosas que parecen increíbles, que haya tantos miles de chicos y chicas que están que no tuvieron un solo contacto o cuyo contacto se reduce a, por ejemplo, con mensajes de WhatsApp. Sí, totalmente. Pero digamos, acá también eso nos plantea algunas responsabilidades vinculadas con cuáles son las políticas tecnológicas que priorizamos, qué tipo de políticas tecnológicas priorizamos, porque, por ejemplo, no hay en Argentina una política pública de reciclaje de computadoras que permitan generar una reutilización de computadoras que están en descarte. Por ejemplo, hay un equipo de gente en Córdoba y gente aquí en Buenos Aires y en varios lugares del país que están haciendo reciclaje de computadoras, buscando donativos de las personas de computadoras, restaurando computadoras que estaban en desuso con software libre para poner esas computadoras a disposición de muchos estudiantes que no tienen otra posibilidad de acceso, entregándoles computadoras con las que van a poder hacer todo, desde una llamada como esta hasta completar sus trabajos prácticos, hacer sus cursos, con una computadora que quizás estaba en el fondo de un placar juntando polvo, porque tenemos una idea de que la computadora hay que cambiarla cada 2 años o porque tenemos una idea de que las computadoras hay que estar permanentemente comprando cosas nuevas y en realidad no tenemos una política que sea ambientalmente justa también en materia de políticas de tecnología. Yo, por ejemplo, estoy en este momento hablando con vos con una computadora que tiene 10 años, que Bueno, muchas idem. personas dirían, esa computadora ya está fuera de sus posibilidades de uso, pero es una computadora que tiene software libre exclusivamente y entonces yo tomo decisiones sobre qué software le instalo, qué cosas necesito, qué cosas uso y demás, que son las autonomías que tenemos que generar en esta sociedad donde el acceso a las tecnologías es cada vez más indispensable, pero ese acceso no puede ser a costa de daño medioambiental severo, a costa de gastos irracionales, no puede ser a costa de tener que estar de un consumismo que parece no tener límite. Bueno, me parece que es uno de los temas que esta pandemia también ha dejado de manifiesto. No hace falta tener una computadora nueva cada año o cada 2 años para tener una computadora que brinde las prestaciones necesarias para sostener la vida conectados, digamos, como bueno, nos hace falta para el acceso en este momento tan excepcional. Bea, nos quedó ahí, y ya con esto ir liberándote y agradeciéndote, me quedó ahí el bestiario, tu bestiario de internet. Me gustaría un poco cómo lo cranearon, porque siempre decías esto de que todos tienen que tener la posibilidad de tener acceso, cómo se dialoga, ¿no? Cuando se habla con personalidades que por lo general registran sus papers, son investigadores,
¿Cómo articula Fundación Vía Libre usar un software libre, crear un podcast? ¿Por qué un podcast? Creo que tiene algo que ver con lo sonoro y cómo alcanza, y la vinculación con gente que realmente podría decirles, no, yo esto lo registro, ojo con quién lo publica. Bueno, en general, la gente que nosotros invitamos a conversar es, invitamos a gente con la que compartimos un ideario. Y en general, la verdad, nosotros en estos 20 años hemos publicado cantidades de libros, tenemos en nuestra página, van a encontrar muchos libros, van a encontrar muchos, hacemos muchas, ahora también tenemos un ciclo de entrevistas abiertas que las hacemos en YouTube, que las hacemos con Jitsi y las transmitimos después a nuestro canal de YouTube. Y tenemos nuestro podcast que no nació en la pandemia, en realidad el podcast lo pensamos a principios como un proyecto para este 2020 y nos agarró la pandemia. Y empezamos a grabar. Y empezamos a grabar en un estudio y después nos adaptamos a grabar remoto y eso también nos dio la posibilidad de grabar el podcast con gente que no está acá en Buenos Aires, cosa que le dio una impronta bastante más linda de la que hubiera tenido si solo lo grabábamos con gente que estaba acá en Buenos Aires. Ahora ya tenemos un par de invitados con los que vamos a hacer en las próximas ediciones en Francia, en Córdoba. Tenemos varias entrevistas remotas hechas ya para el podcast. Entonces, la verdad es que esa cuestión de esto lo registro, esto es mi propiedad intelectual, esto nunca se nos presentó. Nunca tuvimos que dar esa discusión con nadie a quien hayamos invitado tanto a contribuir a nuestros libros como a contribuir a nuestro podcast o a nuestras entrevistas. En general, siempre nosotros partimos del supuesto de que todo aquello que nosotros producimos es de libre circulación. Nosotros somos parte de la comunidad global de Creative Commons. Entendemos que todo lo que nosotros producimos es para libre circulación, libre y gratuita circulación. Para nosotros libre y gratuito no es lo mismo, pero nosotros contemplamos las dos cuestiones, libre y gratuito. Nosotros tratamos de buscar un modelo en el cual podamos hacer sostenible nuestro trabajo, pero a la vez que ese trabajo se refleje en la libre circulación y nosotros por eso publicamos todos nuestros libros de manera libre y puede ser reeditado por quien quiera y puede ser incluso si alguien hace reediciones de nuestros libros puede venderlos y está todo bien. Pero la idea del podcast tiene aparte una impronta que bueno, estuvimos charlando bastante con gente que produce podcast, hicimos una investigación a finales del año pasado y en el verano pasado para ver cómo ganar un público, cómo llegar a un público al que nosotros habitualmente no llegamos. Y por eso decidimos hacer el podcast con una de las plataformas que es más popular de podcast, que se ocupa, además de que el podcast circule por nuestras redes y que circule también por las otras redes donde está la gente que no se hace planteos sobre los temas estos. Entonces, nuestro podcast, por ejemplo, está en TN. Está en la plataforma de TN, o está en Spotify, y está libre para que lo escuche quien quiera en todas las plataformas. Eso fue uno de los acuerdos a los que llegamos con la gente de WeTalker, que son quienes nos producen el podcast. Nosotros le pagamos a ellos por su trabajo, nosotros lo sostenemos a la producción, el armado, el diseño nosotros entendemos que nuestro trabajo debe ser libre, gratuito, pero pagamos por el trabajo que se hace, como parte de esta idea de respetar también el trabajo de todas las personas y generar también proyectos que puedan tener visibilidad y demás. Entonces, uno de los desafíos para nosotros del podcast era usar un formato que está de moda, hay como un renacer de este formato pseudo radial que se escucha en un momento determinado cuando uno quiere y no con los tiempos de una radio, pero tiene también esa impronta de la radio. Entonces, nos gustó mucho el formato y lo pensamos para llegar al público al que Fundación Vía Libre no ha llegado históricamente. Digo, si hubiéramos llegado al gran público, muchas de las discusiones que hoy todavía tenemos sobre software libre, sobre copyright, copyleft, propiedad intelectual, acceso, bueno,
privacidad y un montón de cosas más, serían quizás más fáciles. Pero entendemos que tenemos que llegar a un público mayor con estas ideas y poner temas en discusión sobre privacidad, sobre tecnologías en la educación, sobre los mitos vinculados con la inteligencia artificial, sobre, por ejemplo, el tema medioambiental, este tema que comentaba recién de la obsolescencia programada, el reciclaje, el software libre, la recuperación de equipos y todo, es uno de los temas de nuestro podcast que está por salir. Y son Voto temas, electrónico, voto también. electrónico central. Igual voto electrónico es uno de los temas con los que más impacto hemos tenido en el público masivo. Si a mí me preguntan un tema, un caso de éxito, ¿qué es lo que nosotros consideramos en estos 20 años nuestra campaña más exitosa? Yo creo que el voto electrónico se lleva el primer premio, porque es el tema que logramos posicionar en la opinión pública y que logramos posicionar desde una mirada crítica en la opinión pública, que logramos permear los grandes medios masivos, que logramos permear el debate parlamentario. Yo siento como que el voto electrónico es quizás nuestro caballito de batalla en términos de, bueno, ¿qué logros tenés que sintetizar en 20 años? Y creo que haber frenado la reforma electoral para poner voto electrónico a nivel nacional se lleva su medalla está ahí en el podio de la medalla al mérito. Pero me parece que son discusiones que cada vez interesan más a la gente. De hecho, ver documentales en Netflix sobre estos temas, me parece que ya están permeando la opinión pública y que bueno, que llegar con la mirada crítica que tenemos en Vía Libre era una de las misiones del podcast. Y estamos bastante contentos con eso porque me parece que lo estamos logrando. Totalmente, Bea. Bueno, agradecerte a muchas personas que espero disfruten de esta conversación, que te conozcan, que conozcan Fundación Vía Libre, que se metan, que lean, que bajen, que miren, que escuchen. No sé, yo tuve el placer de ser alumna tuya, pero al margen de eso, seguir conociendo gente a través de vos y de Fundación Vía Libre para mí es un placer. No paro de nutrirme, así que desde ya muchísimas gracias. Y bueno, Bea, qué decirte, siempre un placer. Felicitaciones próximas para noviembre. Y vamos cerrando por acá. Bueno, muchísimas gracias a vos por tu generosidad y tus palabras y por este espacio. Así que quedamos al habla y nos seguimos intercambiando mensajes por ahí. Muchísimas gracias, Bea. Que tengas un hermoso miércoles. Hasta luego. Igual para vos, gracias. Chau, chau.